Cada vez falta menos para la decisión final sobre un Brexit duro o con acuerdo y las empresas aragonesas deben ultimar sus preparativos para compensar las pérdidas que pueda ocasionar. Los sectores de la automoción y la agroalimentación serán los más afectados por su alta capacidad exportadora, por lo que deberán tener clara su hoja de ruta si quieren continuar vendiendo en el Reino Unido. Una empresa de bienes pues tendrá que tener en cuenta que puede haber aranceles, tendrá que, si no está acostumbrada a exportar fuera de la Unión Europea, pues a lo mejor necesitará encontrar a un agente que le ayude con estas formalidades europeas. Tendrá que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de IVA, que a lo mejor va a tardar más tiempo en recuperarlo y por lo tanto adaptar sus flujos de tesorería. También en el caso de los servicios, pues tener en cuenta que se pierde el pasaporte europeo. Para ello, jornadas como esta quieren ayudar a las empresas a tomar las decisiones adecuadas una vez se consuma la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se van a celebrar un centenar de encuentros por todo el país con las pymes como principal preocupación. A las empresas, sobre todo a las pymes, les preocupa. La empresa grande tiene más información, sabe cómo es su mercado, tiene experiencia en exportar a terceros países donde hay tramitaciones arancelarias, etcétera, pero la pyme pues está un poquito más perdida. En total, Aragón exportó al Reino Unido casi 800 millones de euros en 2018, lo que supone más del 7% del total de las exportaciones de la comunidad.